Saludos moradores del refugio, bienvenido. Hoy, como es habitual, por el bosque andamos Alma. Hola aventureros, ¿qué tal? Daniel. Muy buenas a todos aventureros, espero que paséis un buen rato con nosotros. Y el que os habla, Víctor. Para hoy tenemos algunas noticias del camino. Algunos comerciantes que nos hemos cruzado nos han contado varias cositas. Una de ellas es la serie de Amazon del Señor de los Anillos. Nada nuevo, pero queríamos dejarlo aquí patente, que estamos expectantes. Otra es Baldur's Gate 3, que si aún no lo sabéis, pues el 6 de octubre lanzaron la Early Access. Después tenemos de Brandon Sanderson, la de literatura, El ritmo de la guerra, el tomo 4 del Archivo de las Tormentas, que saldrá para el día 19 de noviembre. Que también hace tiempo que se sabe, ya va faltando menos. Y después tenemos otro juego, que es el Assassin's Creed Valhalla, que saldrá para el 10 de noviembre. Y tenemos otro más, que es el Cyberpunk 2077, que también saldrá para noviembre, el día 19. Y dicho esto, pues continuamos adentrándonos en la aldea para daros la bienvenida a la taberna de Tom, donde nos sentaremos y hablaremos del episodio de hoy de fantasía de videojuego. Así, para hacer una introducción, damos la palabra a Alma, que nos contará un poquito la fantasía en nuestra era digital. Alma. En efecto, Víctor, la fantasía desde luego ha evolucionado mucho desde los primeros tiempos, porque fantasía podemos entender desde que el Homo sapiens pintaba en las cavernas sus historias fantásticas que llevaba en la cabeza en su arte parietal paleolítico. Pero ha evolucionado a lo largo del tiempo a través de la literatura, a través de la poesía, a través del arte, de la pintura. Y en nuestra época pues hemos llegado a un punto de inflexión que es la era digital. Ahora todo es medio audiovisual, pantallas y demás. Y por lo tanto la fantasía ha tenido que evolucionar igualmente. ¿Qué encontramos en este punto? Pues del tema que vamos a tratar hoy, que es los videojuegos, pues prácticamente todo. Los videojuegos son una representación de la era digital total en el tema de la fantasía. ¿Por qué encontramos esto? Pues porque hay unas nuevas necesidades. Las necesidades actuales ya nos llevan a querer estímulos más rápidos, diversión intuitiva, movernos por el mundo de las pantallas. Y esto nos ha traído los videojuegos. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es importante desde el punto de vista de que, al fin y al cabo, es una evolución más de este tema fantástico que tanto nos gusta a nosotros. Particularmente los videojuegos, ¿qué podemos encontrar que lo diferencian del resto de plataformas como pueden ser redes sociales, televisión, series, cine, etcétera? Pues que el mundo de los videojuegos es muy rico porque requiere de un mayor grado de implicación de la persona. Es decir, no simplemente te sientas y te quedas mirando, si no eres un observador pasivo, sino que vas a implicarte. Entonces vas a meterte de lleno en los mundos fantásticos. Cuando tú juegas a un videojuego, te metes en el mundo, pues yo qué sé, en el mundo de Witcher o en Skyrim, te metes en cualquier videojuego que te encante y te sumerges en él. Si ya hablamos del tema de la realidad virtual, ya ni hablamos, ¿no? Que te pones el casco y desconectas de tu mundo completamente. Entonces hay una inmersión total en el mundo fantástico por medio de los videojuegos. Y esto es lo que quería apuntar así como introducción a este tema tan apasionante que vamos a ver hoy. ¿Qué os parece a vosotros, Dani y Víctor? Bueno, a mí el tema de los videojuegos siempre me ha apasionado y bueno, todo lo que engloba la fantasía dentro de este mundo, pues me encanta. He jugado mucho tiempo a mucha cantidad de videojuegos y eso es lo que iremos tratando hoy. Un poquito los videojuegos que hemos ido viendo, las historias que nos han gustado y, como bien has dicho, lo mejor de este tipo de fantasía es que tú te implicas, que te metes dentro de la historia controlando al protagonista, incluso en algunos casos manipulando la historia, porque tienes capacidad de tomar decisiones en algunos videojuegos que, según la decisión que tomas o no tomas, la historia varía. Sí, no, y además no solo el que juega se implica, sino que a diferencia, por ejemplo, de la literatura, en la literatura hay un autor o dos autores que crean el libro, que es el que se está inventando la fantasía, y después tiene el lector. En este caso los videojuegos pues tienen muchísima gente detrás
creando el videojuego en sí. O sea que hay muchas mentes, mucha gente involucrada en este mundo que se está creando dentro del videojuego. Y aún diría más, Víctor, porque ya no es solo la gente que está detrás, diseñadores, creadores de contenido, etcétera, sino también todos los que juegan y participan en el juego desde el punto de vista de la creación del videojuego. Ya sabrás que hay múltiples mods de cualquier juego, del XCOM, sin ir más lejos. Te puedes encontrar miles de mods creados por la gente y algunos realmente muy buenos. Han dedicado muchísimas horas a trabajar en ese mismo videojuego, haciéndose de alguna manera copartícipes, ¿no? Decir que los que crean mods normalmente es gente que no trabaja dentro de las agencias de videojuegos, sino que son usuarios que crean trozos de programa libremente, o sea, sin cobrar nada, para modificar una parte del juego y darle un grado diferente a la aventura o a la visualización del juego en sí. Sí, hay mods que son meramente estéticos, que es más pues, para hacer la gracia o para tener skins y demás. Y hay otros que incluso pueden variar el mundo, la historia y los NPCs. En Skyrim hay algunos que están muy chulos, que varía la historia completamente de la historia base del juego. Estoy completamente de acuerdo. Ahora que dices esto de Skyrim, me acabo de acordar que leí hace poco que iban a sacar un mod que revoluciona el juego completamente otra vez, como muchos que han sacado, pero esta vez han hecho contenido completamente nuevo, una historia completamente nueva con el mismo motor. Y yo estoy ahí expectante porque es jugoso, ¿eh? Pues yo no había oído nada de este mod, la verdad. Me tendré que informar porque a mí Skyrim me gusta mucho. Y si ya este mod permitía ser cooperativo sin bugs y sin lag y ningún tipo de problema, ya sería la leche poder jugar en cooperativo con algún amigo un mundo de Skyrim. A mí estas cosas me hacen que pensar, ¿no? Porque si alguien creando un mod hace que un juego sea totalmente diferente, ¿qué no se podría hacer cogiendo la historia de un libro y metiéndola en el juego de Skyrim? O sea, cambiar toda la historia de Skyrim para que sea la de un libro directamente. Sí, si tienes suficiente tiempo para hacer semejante empresa, pues sí, estaría estupendo. Vale, pues vamos a introducirnos, ¿no? Ya estamos en la taberna sentados, estamos con la comida y la bebida servida, vamos a contarnos más historias. Vamos a estructurar este cuerpo de este podcast de habla de videojuegos haciendo una cronología. Queremos empezar desde por ejemplo, hace 30 años y ir avanzando cronológicamente hasta llegar a los videojuegos de hoy en día. Y por ejemplo, voy a empezar yo. Cuando los ordenadores ya empezaban a soportar juegos, recuerdo yo, por ejemplo, jugar creo que era un Spectrum, no me acuerdo si era el Spectrum. El Spectrum lo tuve, pero no me acuerdo si fue en ese el primer juego que jugué, que era como una serpiente, la típica serpiente del Nokia, pero para ordenadores de esa época. Estaba algo más logrado, era un 2D vertical que iba avanzando. Estaba metido dentro de un mundo totalmente inventado, o sea, se podría considerar un poco de fantasía, y eso era una serpiente para lo que era el mapa enorme. Recuerdo que tenías que ir esquivando cosas también, no cogiendo puntitos como pasaba en el Nokia. ¿Vosotros tuvisteis algún ordenador o algo así tan antiguo? Yo, la verdad, tanto en el tiempo no me puedo remontar porque ese tipo de videojuegos no lo probé. Yo me remonto a los tiempos de la Mega Drive. Ese es mi límite. ¿Daniel? Bueno, yo de ordenadores tardé bastante en tener. Yo empecé siendo usuario de videoconsolas y la primera videoconsola que entró en casa fue la NES, la Nintendo. Y la verdad es que para los juegos de aquella época recuerdo algunos títulos muy buenos en los que yo me divertía mucho. El Probotector era uno que me encantaba. Era plataformas 2D, de avanzar, podías jugar a 2 players y erais 2 robots que teníais que ir avanzando las típicas pantallas en las que no había manera de guardar partida en aquella época. O sea, te lo pasabas del tirón el juego o vuelta a empezar el día siguiente cuando lo volvieses a encender. Y fueron muchas horas de vicio esa videoconsola, la verdad. El Probotector creo que no he jugado nunca. No, ahora mismo no caigo, no sé cuál es. Mi primera consola, recuerdo, así que hablamos de fantasía, un videojuego, no sé si lo conocéis vosotros, que se llamaba Soleil, de la Mega Drive. Pues era un RPG, yo creo que es el primer RPG que he jugado en mi vida, un juego de rol, pero para videojuegos, para el que no lo sepa. Y era muy mágico porque llevabas pues el típico héroe, que era cabezón, y lo que ahora veríamos como
un juego súper antiguo, yo lo recuerdo con muchísimo cariño y era lo típico de que llevabas al héroe, salvabas el reino, etcétera, etcétera, pero ya en sus primeros tiempos. Pues me suena el título, pero no lo visualizo tampoco. Ahora mismo no sé cuál es. No, yo tampoco me suena el título ese, la verdad. Es que no tuve la Mega Drive tampoco y en aquella época había muchas exclusividades dentro del mundo de las videoconsolas. Yo es que fui de Sega, por lo que veo tú fuiste de Nintendo, cuando estas dos se pegaban entre ellas, ¿te acuerdas? Me acuerdo, y de hecho yo fue la única Nintendo que tuve, la duré muchos años. Yo hice el salto de la NES a la Play 1. Para mí fue un shock tal aquello. Sí, exacto, yo salté de la Mega Drive a la Play. Yo no pasé por Nintendo. Pues yo hice un poco el mix. Yo empecé después del ordenador, empecé con la NASA, que era una copia de estas pirata de la NES, que me fue muy bien, ¿no? Porque claro, te venían los cartuchos con 100, 200 juegos, pues aparte del ahorro de dinero, pues tenía ahí bastantes horas de juego. Después de la NASA esta pasé a la Mega Drive y claro, bueno, para mí los juegos, los típicos han sido tanto el Mario como el Sonic, que son los dos representantes de cada una de las consolas. Y eso es lo que más recuerdo de esa época, de Mega Drive y NES. Pues yo sabes lo que más recuerdo, Víctor, de esta época, no ya los juegos, sino la forma de adquirir los juegos. Yo no sé cómo lo hacíais vosotros, pero como yo era niña no tenía dinero, por supuesto. Entonces, juego que nos regalaban, nos lo pasábamos mi hermano y yo, y después íbamos a una tienda en la que podías cambiar el juego, pagando un poquito de dinero, te daban otro de su misma categoría, o si pagabas más, te daban uno de una categoría superior. Entonces ahí ibas jugando a los juegos que podías, haciendo esta especie de alquiler, que eso ya quedó en tiempos, vamos, prehistóricos, ¿no? Pero lo recuerdo con mucho cariño. No sé si vosotros vivisteis esto. No, yo la verdad es que de esa manera no. Yo lo que hacía, bueno, con la NES no tuve esa suerte porque eso era el único que la tenía de los que yo conocía. Y juegos que compraba, pues evidentemente yo no tenía dinero, también era muy niño. Y eran los que se compraba mi padre, porque mi padre también era jugador de videojuegos. O sea, pues estábamos los dos siempre jugando videojuegos. Primos, por ejemplo, tenían la Sega y yo jugué mucho tanto a Mario como en la NES como al Sonic con ellos. Las dos versiones las toqué y la verdad es que los dos en su estilo de los dos me gustaban mucho. Madre mía, el Sonic, qué vicios me he pegado yo de cría. Madre mía. Cuando le enganchabas el cartucho encima del cartucho que con el juego del Knuckles, creo que era. ¿Tú esto lo llegaste a ver? Sí, yo me acuerdo del tema de los cartuchos, lo difícil que era meterlos y que a veces yo tenía miedo de cargarme la consola. ¿Os acordáis de eso? Y de meter la presión porque no encajaba bien y sacarlo y ¡pam! Sacarlo y ¡pam! Ya cuando te desesperabas que no funcionaba de ninguna manera ya era a muerte y destrucción esto. Y los soplidos mágicos que se tenían que hacer para ver si soplando hacías un milagro y empezaba a funcionar también. Sí, hemos vivido todos lo mismo. Y luego pues recuerdo cuando pasé a la Play, pues estilo, empecé con juegos estilo, pues eso, el Mario, el Sonic, demás, y me fui a los Crash Bandicoot en la Play. La verdad es que era como la mascota de PlayStation, cada uno tenía la suya. Pues estaba Mario, estaba Sonic y estaba el Crash en aquel momento. Claro, el Crash. Anda que no he jugado yo ese juego. El paso de la Mega Drive a la Play fue gigante, ¿eh? Yo recuerdo eso como, pero ¿qué tengo aquí en mis manos? Madre mía, ¿cómo ha cambiado esto? Sí, yo tenía amigos yo tenía la NES y tenía amigos que tenían la Super Nintendo o luego pasaban a la Nintendo 64, luego pasaron y yo seguía con la NES y veía los cambios ya en ellos y yo al final conseguí adquirir la PlayStation 1 y en shock, claro, yo de tener unos juegos con un mando con dos botones a todo aquello era maravilloso, fue espectacular el cambio. Bueno, es que pasamos casi a los 3D con la Play y yo me acuerdo la primera vez que jugué al Tomb Raider, el primero de todos, que yo estaba alucinando, decía, pero madre mía, si esto parece real, ¿eh? Que si lo veis ahora, el Tomb Raider, el primero, es que son polígonos, pues a mí me parecía súper realista. Tiene 4 polígonos para hacer la cara. Ya, pero era en 3D y la verdad es que a mí me pasó lo mismo. Yo, por ejemplo, el primer Resident Evil lo ves ahora y es súper cutre, pero yo todavía era joven. Y la primera escena en la que sale el primer zombie, yo me cagaba. O sea, claro, pasaba de 2D a saltos en vertical y ya. Era como, ostras tú que se acaba de girar el zombie, una cinemática súper cutre, pero yo cagado perdido.
No, es que si hablas del Resident, es la joya de la corona de la Play, para mí. Bueno, eso junto con el Final 7. Pero es que el Resident era una pasada. Pero que hace poco lo jugué remasterizado, que lo han sacado remasterizado para la Play 4 y me seguía encantando, ¿eh? Ojo, ojo con ese juego. Sí, la verdad es que han sacado remasterizaciones de casi toda la saga, de los antiguos, que decir, de esta época. Y sí, se nota mucho el cambio que hay desde entonces a ahora, aún mejorándolo, pero está bastante bien, sí. El 1 sobre todo. Teníamos también, por ejemplo, el Zelda, estaba bastante bien. Y el Medieval. El Medieval, no sé si habéis jugado alguno al Medieval. El juegazo también. Sí, yo jugué, en su día jugué al Medieval. Estaba muy majo, la verdad. Sí, Daniel, me parece que se llamaba el protagonista. Estaba muy chulo, sí. Lo que pasa es lo que has dicho del Zelda, pero ese es de la Nintendo, ¿no? Ese no Sí, creo sí, que sí, estaba sí. en la Play. Era de la Nintendo, sí. El Zelda, yo no los tuve los Zeldas, los vi, pero no llegué a tener ninguno. Bueno, hace poco, ahora ya sí, en esta época sí, porque tengo la Switch, pero bueno, eso más para después. Y sí que era de la Nintendo. Y al Medieval sí que jugué, sí, además es de los primeros juegos en los que el protagonista quiere llegar al salón de los héroes y convertirse en un héroe. ¿Y lo de Zelda era de la 64, puede ser? Y antes, posiblemente, a lo mejor en la Super Nintendo ya habría alguno. Yo de la NES no recuerdo ninguno, pero también era muy niño, con lo cual no creo que me regalasen un juego de esos porque era muy niño. Bueno, que estaba más o menos a la par en tiempo de la Play 1. ¿Puede ser? ¿O me estoy yendo mucho? Sí, yo creo que más o menos no se irían mucho, ¿eh? Más o menos irían quizás con un año de diferencia o dos, puede ser, no más, ¿eh? Pues la verdad es que no recuerdo, pero sí, por ahí andará. La Nintendo 64 con la Play 1 yo creo que por ahí estuvieron, ¿no? Más o menos, tampoco recuerdo mucho porque como no las tuve, las dos no recuerdo bien las fechas. Ahora que decimos, creo, ahora no estoy seguro, aquel de NBA, ¿de cuál era? ¿De la Play o de la Nintendo? Creo que era Nintendo. Los de deportes ahí sí que ya me pillas para el juego poco recuerdo yo y ya creo que estaban en todas las plataformas, como ahora, vamos. No, había uno que me gustaba bastante, creo que era la Nintendo, no estoy seguro. Pero bueno, de juegos así de fantasía, pues esto es lo que hemos dicho, lo que era Bandicoot, era muy chulo, era plataformas 3D, estaba bastante bien. Después, bueno, los Resident Evil pues fueron saliendo uno detrás de otro. A mí el primero igual es el que más nos impactó por lo que has dicho tú antes, Dani, ¿no? Las cinemáticas, todo un 3D, que te metías dentro del personaje, claro, ahí ya lo vivías, eras tú, ¿no? El que estaba viendo el zombie girándose la cabeza. Sí, no, yo estaba, ya os digo, además eran para abrir las puertas no veías lo que había en la sala después abriendo un poquito la puerta, solo veías la imagen de la puerta y lo que hubiese detrás te lo encontrabas de morros, era cague total. También era muy niño, pero era cague total. No, es que el Resident 1 era más de terror que el resto de la saga, porque después a partir del 2 ya se empiezan a armar muchísimo los protagonistas y ya empieza a ser más de acción, pero el 1 era con un toque de terror muy puro, si os acordáis. Yo casi me da un infarto en el 1 cuando iba por el pasillo después de hacerlo del primer zombie que tiras a la derecha del hall principal. Un pasillo en el que saltan 3 perros por las ventanas que las revientan a la vez. Sí, Creo que en mi vida había visto volar un mando de PlayStation tan alto. Además también el 1 se caracterizaba mucho por los puzzles. Era puzzles y miedo. Y ya está, no era otra cosa el juego. Bueno, yo tenía una amiga que no se llegó a pasar el Resident 1, porque gastó tantas hierbas y gastó todos los sprays de auxilio que llevaba antes de llegar a la serpiente, no sé si os acordáis, y éramos ni ella ni yo capaces de pasarnos la serpiente tal y como iba. Iba fatal, iba medio muerta con Jill y fuimos incapaces porque había gastado todo al llegar al punto de guardar, entonces tuvo que volver a empezar. Ya, y volver a empezar y pasárselo va a ser que no. No sé si al final lo llegó a hacer, acabó muy quemada, pero es que yo, claro, yo me lo había pasado y digo, pero ¿cómo no me lo puedo pasar con tu cuenta? O sea, con tu cuenta no, con tu consola, que ahora que entonces no se llevaba eso. Pero no lo entendía, pero sí, o sea, depende cómo llegaras. Los juegos de antes eran muy difíciles a veces, más que ahora. Sí, los de antes tenían una dificultad extra y aún suerte que eso, que a partir de la Play y demás ya tenías la manera de guardar partida, porque había antiguamente que no se podía guardar los juegos, te los pasabas de principio a fin o nada. Pero sí que es verdad que pues a día de hoy hay muchos sitios donde lo que decimos, hace respawn la munición o hace las curaciones o encuentras alguna sala tal. En aquel entonces tenías esas hierbas en toda la mansión y no las malgastes. Exacto.
Y ya luego el Resident 2 ya dio un salto, ya era eso que tú dices, más de acción, más de disparar. Seguía teniendo la sensación de que te faltaban munición y curaciones, pero sí. El Resident 2, para mí, quizás es el mejor Resident que hay. Personalmente, a mí es el que más me gusta, pero el Resident 2, el antiguo, el que han hecho ahora nuevo, también me gusta, pero no tanto como me gustó en su día el Resident 2. O sea, me parecía increíble ese juego. Yo creo que es el que más me ha pasado. El 2, el de la comisaría con el Leon y la Claire, la verdad es que me gustó mucho a mí también. Es una historia, pues eso, que ya no estás dentro de una mansión, ya sabes quién es Umbrella, ya sabes un poco todo, y supongo que también nos pilló un poquito más grandes y lo disfrutemos más. El primero, que era más de miedo y más tensión y éramos más pequeños y tal. Yo creo que el 2, ese cambio de edad más el poquito de acción, manteniendo los puzzles, que lo sigue manteniendo, la verdad es que estuvo muy chulo. Pero yo recuerdo que no se llevaron mucho entre el 1 y el 2. No sé si se llevaron un año, como a lo sumo año y medio entre ellos. Creo recordar, me parece. Puede ser, la verdad es que no me acuerdo de las fechas tampoco, pero Es que si es te verdad que fijas, salieron bastante. si te fijas, los videojuegos antiguos se hacían en menos tiempo. Claro, tenían que hacer menos cosas, imagino. Pero solían sacar uno por año. Pasa igual que con los Final Fantasy. No sé si te acuerdas que el Final Fantasy 7 al 8, un año. Del 8 al 9, un año. Del 9 al 10, ahí ya tardaron un poco más, pero también no se fue de ese ratio. Pero a partir de entonces ya años de diferencia. Sí, la verdad es que sí. Han pasado años y años entre juegos de la misma saga. Los Tomb Raiders también eran bastante seguidos, yo los tuve todos. La verdad es que me encantaban los Tomb Raiders. Hubo un paréntesis en el medio de unos que hicieron que no me gustaron nada y ahora los nuevos me vuelven a gustar. Sí, pues yo he sido siempre fan de la versión antigua de Lara. La nueva me parece bien, pero me gustaba más, no sé, me gustaba más antes. Sí, no, o sea, las versiones antiguas estaban muy logradas, las historias y el formato de la Lara y demás, pero empezaron a cagarla en algunos juegos que quizás ya no me acabó de gustar la historia y demás, no recuerdo los títulos, y estos nuevos que han hecho un poco de modificación del personaje, a pesar de no ser lo antiguo, no me desagrada aún que lo hayan tocado. Igual que hay otras sagas que han tocado que no me gusta nada lo que han hecho, esta no me desagrada, me parece bien. Sí, a mí también me gusta, es que yo soy muy fan de Lara Croft. Siempre me he identificado con ella, no físicamente, sino pues con eso de ser una arqueóloga que busca aventuras y demás. Digo, es que me gustaría ser ella, la verdad. Que el hecho de tener la posibilidad de meterte, pues eso, a ser la protagonista Lara Croft y vivir aventuras y meterte en ruinas y tal, pues es lo que decíamos, es una manera de meterte en mundos fantásticos controlando tú la historia y el personaje y tal, y eso solo te lo dan los videojuegos. Sí, yo he crecido soñando gracias no solo a los libros, sino también a los videojuegos, ¿sabes? O sea, esa inmersión que he tenido ha sido global, no solo por parte de la literatura, sino también por parte audiovisual. Entonces, claro, eso pues yo creo que me ha forjado de una manera que sería de otra muy diferente si no hubiera tenido este contacto. ¿Vosotros qué pensáis? Hombre, yo volviendo a lo que has dicho antes de que tardaban un año en sacar los juegos, sí que es verdad que antiguamente, pues como no había tanta tecnología, no había manera de evolucionar los juegos, les costaba menos, ¿no? Porque era dentro de las posibilidades que había, era más o menos hacer siempre lo mismo. Dado a eso, ¿no? A que la evolución era más lenta. Por contrapartida, y cosa buena que tenían, es que las historias eran mucho mejores, creo yo, antes que las que se hicieron más adelante, porque tenían todo el tiempo lo gastaban en desarrollar la historia y lo que es la digitalización pues era más de lo mismo. Pero llegó un punto en el que sí que empezó a evolucionar la tecnología lo suficiente como para dar saltos bastante grandes, y ahí es donde se nota un poco la caída de calidad de las historias de los juegos. Hubo una temporada en que había muchos juegos muy chulos, pero después la historia no era tan buena comparada con las anteriores. Pero hay excepciones a eso, ¿eh? Bastante grandes. Por ejemplo, sin ir más lejos, la saga Mass Effect, ¿habéis jugado vosotros? Jugué a uno de ellos, pero no me lo llegó a pasar. No era mío y lo estuve jugando, pero no. Bueno, pues la saga Mass Effect tiene un argumento digno, os lo digo en serio, de una superproducción de Hollywood, que yo no entiendo cómo hacen películas tan malas a veces, teniendo un argumento como el del Mass Effect impresionante. Impresionante, os lo digo en serio. Ahora que hablas de argumentos que tal, ese es un ejemplo de una excepción clarísima.
Y por otro lado, el Dragon Age, ¿habéis jugado al Dragon Age? Pues el Dragon Age también tiene una pedazo de historia que a mí, francamente, me parece de novela. Me parece estupenda. Sí, no, está claro, ¿no? Hay juegos que sí que lo tienen todo, pero hay otros, eso, le falló por un lado y ganaron por el otro. Bueno, hay algunas compañías que optaron por la calidad gráfica para atraer a gente nueva que, pues eso, que por los gráficos no se metían en este mundo de los videojuegos y quisieron atraer clientes pues, evolucionando gráficamente. Y hay otros que a lo mejor gráficamente no eran tan buenos, pero aún siendo mejores que los anteriores de la saga, mantenían una historia buena, que es lo que le daba potencial a ese juego. Sí, ¿no? Y el ejemplo de evolución, pues tenemos el Final Fantasy. Es lo que has dicho antes, ¿no? A partir del 10 tardaron mucho en sacarlos, pero ¿por qué? Pues porque había evolucionado de tal manera la digitalización que no se lo podían permitir. O sea, la millonada de los siguientes juegos, no me acuerdo en cuál fue, que dijeron que no iban a volver a hacer un Final Fantasy tan caro como es en la vida, y luego sacaron otro, obviamente, pero ahora no recuerdo en cuál lo dijeron. Pero lo dijeron. ¿Te refieres al online, al 11, puede ser? Creo que fue antes de, o sea, no con ese, sino con uno de los que eran de historia cerrada. Pues no recuerdo que ninguno así. Pero vamos, sí, el Final Fantasy es un ejemplo muy claro de lo que es la evolución de los videojuegos. Para mí, Final Fantasy, el mejor es el 7. Supongo que convendréis conmigo que es el mejor, aunque bueno, hay quien dice lo contrario, pero son pocos, ¿vale? El 8 y el 9 son fantásticos, a mí me parecen increíbles. El 10 también me gusta bastante. Y bueno, yo jugué bastante al 11, que era el online, no sé si vosotros jugasteis, pero era muy divertido. Yo creo que el parón que hubo también fue porque se metieron en un MMO, en una versión online, y ahí se les fue el presupuesto, se les fue la atención y demás. Por eso tardaron tanto al 12. Y luego del 12 al 13 también tardaron un montón. No sé si os acordáis. Y luego otra vez fue el 14, que fue el online, y finalmente el 15, que es el último que tenemos. Y eso fue hace ya 5 años. Creo que han pasado 5 años desde el 15. Por ahí andará. Yo el 14 sí que lo jugué el online, el 11, ¿no? No me Sí. metí en uno de esos, estaban otros juegos. Sí, online fueron el 11 y el 14. ¿Y te acuerdas lo que hicieron en el 14? Que al principio sacaron un juego que resultó un truño, la gente se quejó muchísimo y dijo Square Enix, pues nos vamos a cargar el mundo entero, que yo estuve el día en el que lanzaron el meteorito sobre el mundo, se cerraron todos los servidores y relanzaron el 14 con el aspecto que tiene ahora. Se reformaron completamente. A mí ese día dije, Square, me encanta. Cogieron el meteorito y ya tomó por culo todo el mundo. Reset completo. Reset, eso es una prueba clara de que una compañía escucha a sus jugadores, ¿no? Escucha a la gente y sus opiniones. Y lo que decías antes, para mí indudablemente el más bueno de todos es el 7. Y el 8, el 9 y el 10 me gustaron. Pero para mí el 7 lo tengo marcado, pero vamos, a fuego. Soy fan. Luego, cambiando otra vez al Resident Evil, después llegó el 3. En el 3 metieron la versión de los mercenarios y la tensión que perdimos del 1 pues la tenían con el Nemesis, ¿no? Persiguiéndote toda la partida. Yo creo que el 3 es el que más recuerdo por susto, más que nada por el Nemesis todo el rato, y por la versión esta que sacaron de los mercenarios, que te obligaba, entre comillas, ¿no? A volver a jugar el juego y a volver a repetir lo de los mercenarios para hacer mejores marcas. Creo que eso me marcó bastante. Sí, que salía la versión con Hank y con Tofu, ¿no? ¿Os lo pasasteis con Tofu? Creo que me lo pasé con todos, pero no me acuerdo ya. Yo con el Tofu no me lo pasé. Madre mía, es que estos japoneses tienen un sentido del humor, ¿eh? Que el personaje jugable sea un bloque de tofu tiene gracia, reconocerlo. Bueno, yo cuando lo desbloqueé y empecé la partida, porque digo, ¿qué será esto, no? Cuando empecé la partida y vi el cacharro ese, digo, esto tiene que ser un bugazo, esto, que vamos, eso no puede ser así. Y me salí, lo apagué porque digo, esto está mal, eso no se puede jugar así. Después supe que estaba hecho a propósito, que era un easter egg, ¿no? Pero bueno. Sí, los japoneses tienen un sentido del humor muy majo, muy venido del manga, ¿no? Entonces, todo, aunque sea un juego serio, siempre tiene ese toque manga. Como, yo qué sé, poner trajecitos para las protagonistas con orejas de gato y cosas así. Aunque sea un juego serio, te lo ponen. Sí. Tienen siempre sus
toques particulares y propios. Bueno, pues de esta época de la Play 1, ¿hay algún otro juego que tengas así de referencia? De fantasía, porque juegos tenía un montón. Yo tenía muchísimos juegos. Tenía, por ejemplo, el Micro Machine. El Micro Machine, dentro de que son coches y demás, pues también tenía su parte de fantasía. Y bueno, muchos otros juegos, Ace Combat, un montón, muchísimos. Sí, yo me acuerdo de uno que me gustó mucho que se llamaba Nightmare Creatures. No sé si lo jugasteis vosotros. Era de la Play 1. Y llevabas a dos protagonistas, hombre y mujer, podías elegir, y eran cazadores de monstruos. Ibas por, no sé si era Londres o una ciudad victoriana parecida, ibas matando hombres lobo, vampiros y demás, y era súper tétrico y fantasioso, ahí en las brumas de la noche. Me gustaba un montón ese juego. Yo ese no lo llegué a jugar, ¿no? Yo el que sí que jugué, que era tipo Resident Evil y demás, fue el Dino Crisis, que en vez de con zombies fue con dinosaurios, pero me hubiese gustado jugar al que has dicho ahora. Sí, pues si te miras algún vídeo, todavía hay vídeos en YouTube sobre ese juego, verás, era muy majo. Lo que pasa es que si no lo jugaste en tu día, ahora ya no te va a parecer nada. Esa es una característica que tienen los juegos, ¿verdad? Los que los hemos jugado en el pasado, ahora los vemos y los seguimos viendo bonitos y con un encanto especial, pero si se lo tratas de poner a una persona que no lo haya jugado en su día, te dirá: ¿pero qué es esto? ¿Qué gráficos más feos? ¿Qué polígonos? ¿Qué tal? Porque precisamente no tiene adherida esas sensaciones que tú tuviste cuando eras crío y jugaste a esos juegos. Porque la inmersión que tuviste tú jugándolos no lo han tenido ellos, y solo lo que se ve en una imagen o en un vídeo es los gráficos, no te estás metiendo en la historia. Es como el Final 7. Final 7 para mí fue un juegazo, es un juegazo, y ahora están haciendo el remastered y tú dile que juega a otra persona en la versión antigua, que yo la tengo a día de hoy y la sigo jugando. Pero claro, ahora está el remastered y ahora sí que ya, si a la gente no le llamaba la atención por sus gráficos, ahora teniendo la versión bonita. Pues yo empecé el Final 7 no hace mucho, un par de meses o 3, lo volví a empezar, el viejo. Pero ya habías jugado en tu día, ¿no? Sí. Me lo habré pasado 3 o 4 veces a lo mejor. Jugado muchas más, pero pasado hasta el final 3 o 4 veces. Sí, yo estaba súper obsesionada en encontrar la manera de revivir a Eris. Spoiler, no creo que sea spoiler porque esta historia ya tiene 20 años, ¿vale? Pero no sé si os acordáis que en los foros de internet de aquella época ya se decía que había una manera secreta y oculta de revivir a Eris. Bueno, pues yo hice todo lo que decían todos los foros de todo el mundo, ¿vale? Me cargué a las 3 armas, me fui a hacer unas quests muy raras, me pegué no sé cuánto tiempo en el submarino ese para subir de nivel los personajes y poder tener otra materia de los caballeros de la tabla redonda y poder enfrentarme a los bichos. O sea, una serie de cosas para revivir a Eris que no veas, y al final no era posible. No, es imposible. No se puede. Sí, había mucho. Yo también intenté varias maneras que decían que se podía y en ninguna la conseguí. Pero bueno, ya acabas eso, viendo que es parte de la historia y piensas, ¿por qué voy a modificar la historia si la historia es así? Entonces... Pues no, yo a día de hoy la modificaría, porque sigo estando en desacuerdo de que mataran a Eris. Y además así, ¿no? Cayendo desde a saber dónde, zasca, una menos. Exacto, que... Gracias. ¿Os acordáis que en Japón provocó un montón de depresiones? ¿Os acordáis de la noticia? Es que fue muy fuerte, porque la gente caía en depresiones por la muerte de Aeris. Es que nos llegó a todos a la patata. Y era un videojuego, ¿cómo es posible eso? Porque no esperas que alguien que están metiéndote desde el principio del juego, que es la última de ellos, que es la anciana, no sé qué, que es decreta y todo lo que esto, que vaya a morir en el primer CD, porque eran 3 CDs. No esperas eso. Juegan con tus sentimientos. Y no me estás pintando que va a ser la rehostia, Eris. No puede aparecer Sephiroth y decir hasta aquí este personaje, ya me he cansado de... Ahora, ¿quién me cura el equipo? Pero sí. Bueno, ¿estamos? ¿Queréis añadir algo más? No, de la Play 1 no, y de la Play 2 yo creo que también hemos hablado de varios juegos ya que también eran de la Play 2. Sí, muchos de estos también tuvieron sus versiones en la Play 2, como el Tomb Raider y todo esto fue evolucionando, o sea que realmente muchas de las sagas han ido evolucionando a través de las plataformas, entonces sería un poco repetirse. Pues después de todos estos juegos que nos llegaron a la patata, llegó la era de los MMO en los ordenadores.
Y eso, después de pasarnos horas y horas y horas pasándonos juegos de las PlayStations, pues eso, nos metimos a darle muchas horas, horas y horas a MMOs, como puede ser el Lineage 2. ¿Alguno ha jugado al Lineage 2? Yo he jugado un poquito, pero al que más jugué fue el Guild Wars, sobre todo al 1. Pero eso ya es mucho después del Lineage, el Guild Wars. ¿El Lineage es previo al Lineage? Es mucho antes. ¿Sí? Pues entonces el que jugaría mi hermano sería el Lineage 2, ¿verdad? Pero es que ya está hablando del Guild Wars 1, ¿eh? A lo mejor tú te estás confundiendo con el 2, que sí que fue mucho más posterior. No sé si el Guild Wars 1 fue más o menos de la época. Es que el Guild Wars 1 yo lo recuerdo bastante viejo, de los primeros que yo probé. De los primeros. El Guild Wars 1 es del 2005, creo recordar, y el Lineage 2 salió en el 98. Y el Guild Wars 2 es del 2012, me parece también. Pero vamos, que la época esta del Lineage 2 o Lineage 2, recuerdo que fue un boom que no conocía, porque la verdad no conocía ese juego hasta que vi a mi hermano en el ordenador con él y le pregunté, ¿y esto qué es? Y me dijo, pues un juego. Y digo, a ver, prepara aquí. Y me creé un personaje, empecé a jugar, era un mundo abierto, tenías que ir matando bichitos para equiparte. Y claro, era la primera vez que jugaba un juego de este estilo y no sabía cómo funcionaba. Así que había jugado otros juegos que tenías que equipar tu personaje, pero no de esta manera. Yo en este juego, pues, como se hacía en los otros que había jugado, pues me iba a las tiendas y me compraba las ropas con mayor defensa, ¿no? Que era lo que se hacía en los otros juegos hasta el momento. Y tras 2-3 semanas jugando, pues me encuentro con un grupo de gente que se había hecho un clan dentro del juego del Lineage. Y resulta que me empezaron a explicar cómo funcionaba y claro, lo estaba haciendo fatal. O sea, ahí ya habían vestimenta de clases. Yo me había hecho un mago y llevaba armadura pesada de tanque, pues iba por el mundillo haciendo el pena, porque ni disparaba bien ni aguantaba nada, y hasta que me lo explicaron, pues no empecé a darle bien y jugar como era necesario. Y entonces empecé a disfrutarlo, a jugando con ellos, y eso duró pues muchos años. Yo en Lineage también estuve jugando bastante. Bueno, es un concepto muy distinto a los juegos que habíamos jugado de videoconsola, porque es lo que te has dicho, es un mundo abierto. Historia cero. Habían 4 quests, pero historia tenía cero. Pero tenías la libertad de, en un mundo creado de la nada, con criaturas que no habías visto en tu vida, y un personaje que era específicamente creado por ti, con sus limitaciones, porque en aquella época la personalización del personaje, pero ya era el tuyo, ¿sabes? Era como, no es uno predeterminado, le he puesto yo hasta el nombre y lo he creado yo, y te daba otras opciones que ya pues te incitaban más a jugar y a explorar y a investigar, y lo que tú decías, a recolectar materiales para irte a un herrero y craftearte una armadura o lo que fuese. Bueno, y ya que habláis de los MMO, no podemos dejar de hablar del World of Warcraft, que World of Warcraft es probablemente de los más antiguos que aparecieron, los primeros que aparecieron, y que a día de hoy, a 2020, sigue. O sea, creo que es el único que sigue. Yo creo que tiene más de 20 años, no sé si llega, pero bueno, por ahí anda. Todavía en carrera. Hasta hace poco el Final Fantasy XI le iba a la zaga. Y cuando llevaban aproximadamente 9 años o así, todavía le iba a la zaga, pero luego cambió al 14, entonces ya es otro juego diferente. Pero es que el World of Warcraft, el WoW, sigue. O sea, es alucinante. Yo personalmente no he jugado mucho, he jugado un poco, pero no era mi preferido. Pero tengo que reconocerle que es el juego de fantasía MMO por antonomasia. O sea, la gente lo sigue jugando 20 años después. Increíble. Sí, ha creado una comunidad muy bestia el World of Warcraft y son fieles, es la comunidad fiel, y como van actualizándolo y sacando expansiones y sacando contenido, pues la gente sigue. A lo mejor paran un tiempo porque ya lo han conseguido todo, pero como te sacan una expansión es como, hostia, yo sostengo voy a seguir, voy a volver a reengancharme al juego que han sacado esta expansión y volver a empezar, y es un no parar. La verdad es que yo no lo he jugado, lo he probado porque lo estuve probando en su momento también, pero reconozco que el mérito que tiene que todavía siga a día de hoy, después de tantos años, con tanta gente enganchada a él,
es muy difícil de conseguir. Y sobre todo mérito porque recordemos que sigue siendo a día de hoy por cuotas. Tus 12 euros al mes no te los quita nadie. O sea, hay muchísimos MMO ahora gratis completamente y sin embargo la comunidad del WoW sigue fiel, pagando religiosamente sus cuotas. Es que me parece maravilloso, la verdad. La verdad es que tiene mérito lo que han hecho. Pero lo que decía, en línea G2 salió bastante antes que el WoW y también sigue estando el servidor oficial del Lineage abierto. Sigue la gente allí jugando. Y creo que también va por cuotas. Ahora no estoy seguro. Porque yo he jugado sobre todo a servidores clandestinos por ahí, pero al que es el original, creo que jugué un par de meses, pero no me acabo de gustar porque ya tenía otra referencia de otros servidores y claro, ya no era lo mismo. Pero el WoW lo bueno que tiene es que antes del WoW pues tiene su historia, ¿no? Tiene sus Warcraft, sus juegos de Warcraft. Esos sí que tienen muchísimos años. No sé si habéis jugado al Warcraft 1, al 2, al 3. Yo al 3 le tengo cariño, al Warcraft 3 en concreto. Claro, yo es que los jugué todos y claro, luego cuando salió el WoW, el mundo abierto, también lo probé igual que el Dani, pero no, a mí no me enganchó, a mí no me acabó de gustar. Ya tenía el lineaje como mundo abierto, como juego de mundo abierto, y me gustaba bastante más el Lineage. ¿Sabes qué te pasa a ti? Te pasa igual que a mí, que te gustan más los MMO tipo japonés, que es tipo Lineage, tipo... ¿Cómo se llama este que hay ahora? No me acuerdo. Bueno, este tipo de juegos lo que tienen es que son bastante más difíciles. Yo lo que no me gusta del WoW es su facilidad, que es muy fácil. Y te lo dan todo mascado. Es decir, tú tienes esta misión, ve a matar ratas, vuelves y tal. Y es todo como que, ¿este es tu nivel? Pues ahí vas. En cambio, en los juegos tipo japonés es muy diferente porque te impone un reto. Pasaba lo mismo con el Final Fantasy XI. El Final Fantasy XI era dificilísimo. O sea, tú ibas a por un bicho al otro lado del mundo y como no te lo pudieras cargar, el bicho te seguía durante todo el juego, pasando pantallas de carga incluidas, por todo el juego hasta que llegabas, si es que llegabas porque te mataba antes, hasta la ciudad. O sea, era muy difícil. Y no solo eso, sino que bajabas de nivel. Si el bicho te mataba, bajabas de nivel, no solo subías. O sea, yo creo que te gusta también, corrígeme si me equivoco, por ese grado de dificultad que tienen estos juegos japoneses que a mí también me resulta muy interesante. Sí, además eso, en el Lineage pasaba lo mismo, ¿no? Tú le pegabas a un boss y si no te lo cargabas te seguía hasta la ciudad. Y la ciudad después pusieron que respawneaba a su sitio otra vez, pero en su momento se metió dentro de la ciudad. Y si habían 20 personas ahí y entre las 20 no podíamos contra él, se los cargaba a todos. Y ahí estaba. Maravilloso. Y después, a mí me gustaba mucho, y será algo que la gente no entienda seguramente, era lo que se llama el chino farmeo. En Lineage lo que te hacía hacer era estarte horas y horas y horas, que a lo mejor te podías estar 2 semanas o 3 matando bichos en un mismo sitio para conseguir solo una pieza y después pues eso, te ibas al herrero con esa pieza y no podías hacer nada, porque no es que te pidiese una, es que te pedía 20. 3 semanas para una, pues imagínate para conseguir 20. Pues era lo que me gustaba, no sé, el estar ahí tranquilo matando bichos. Yo me ponía mis programas de radio, mis cosas, y estaba yo ahí feliz matando bichos mientras escuchaba la música. Bueno, a mí eso de matar por tanto tiempo para conseguir una pieza no me acababa de gustar. El juego en sí que me gustaba mucho, pero sí que es verdad que a veces sacaba de quicio el conseguir una pieza cada 3 semanas y decir es... porque no ves evolución. Entonces si no ves evolucionar tu personaje y no ves de esto, acaba volviéndose aburrido. Tú lo que quieres es tener más contenido, no que el poco contenido que pudiese tener que te costase mucho de conseguir. Entonces, no sé, yo me gusta más que haya más contenido y que tú decidas por cuál ir a buscar, aunque tardes mucho tiempo, pero no tan exagerado como lo que había en aquel entonces. Sí, a mí lo que me gustaba era eso, ¿no? Que cuando lo conseguías te sentías súper realizado diciendo, mira lo que tengo. Pero claro, tenía su que era difícil. Luego claro, ya te juntabas con gente y farmeabas en una zona con personajes especializados para ir a buscar materiales y cosas así, entonces ya era bastante más fácil. Pero el rato de estar tranquilo farmeando solo, pues eso no me lo quitaba nadie. Después, claro, de lo que se trataba era eso, ¿no? De ir evolucionando lo más rápido posible para poderte ir con los tuyos a zonas más difíciles y
de esas zonas sacar equipamiento más bueno. Era un poco todo el rato lo mismo y la finalidad era pues conseguir cargarte los bosses que habían por el mapa hasta el más difícil que hubiese. Esa era básicamente la finalidad del juego. Y retrechándote lo mejor posible para ir cargándote los bichos más fuertes posibles. Que es lo que define a cualquier MMO, creo yo, ¿no? Es esa finalidad, básicamente armarte para acabar con bosses. Y ya que hablamos de juegos online, se nos está olvidando uno, me acabo de dar cuenta, muy importante, que es el Diablo 2. ¿Os acordáis del Diablo 2? Sí, del 1 también. Sí, pero el 1 era para consola, era para solo uno. Para una persona, pero el Diablo 2 ya fue online y eso fue una revolución y es previo a todos estos, ese es más antiguo que todos estos. No es un online masivo porque era por estancias, pero ¿quién no ha jugado al Diablo 2? Madre mía, yo recuerdo mi adolescencia jugando al Diablo 2 y hartándome a machacar bichos. Sí, no, el Diablo ha sido otro renacer también. sido un juegazo. Y lo que más me gustaba a mí de la serie Diablo era hacerme personajes incondicionales de estos que si te los matan mueren. Y me encanta porque nunca me los han matado de forma legal. Siempre ha sido porque se caía la conexión o porque venía un asesino de estos de personajes y se te cargaba a posta de mucho más nivel que tú, etcétera, etcétera, y rabiaba que no veas, pero seguía haciéndome incondicionales porque esa sensación de luchar contra lo imposible es que me encantaba. Y yo, entre el Lineage y el Diablo, sobre todo, fue donde salió mi pasión por los magos, y desde entonces me hago magos siempre en todos los juegos que se pueden hacer magos, me hago un mago, siempre. Que los magos molan más, hay que reconocerlo, porque son mucho más versátiles y tienen muchas más cosas que hacer que ir con la espada y zasca zasca. Eran magias. Claro, pero magias muy variadas, es que están muy bien. Yo soy fan de los arqueros, así que sí, los magos están muy bien, son muy divertidos y muy variables, pero a mí el arquero y el explorador me encanta. La figura de decir soy el explorador y el que va, pues eso, en avanzadilla para ver todo lo que hay en la zona y explorarla y tantear el terreno y demás, eso me encanta. Sí, también, mola mucho. Bueno, después también habían otros juegos muy míticos como es el StarCraft. Salió el StarCraft 1, que no sé si sabéis cuál es aquel ambientado en zonas extraterrestres con un montón de civilizaciones diferentes. Estaban los protoss. Sí, pues sacaron el 2, que también fue otro boom. Ya empezaron... me acuerdo también en la época de los Warcraft, que claro, el Warcraft pertenecía a Battle.net. Pues recuerdo que cuando sacaron la plataforma de Battle.net me quedé un poco sorprendido porque era todo así de color verde, era un poco raro. Y me recordaba las películas de hackers. Y digo, yo cuando estoy entrando en el Battle.net es que no sé si estoy entrando en un juego que me he comprado o estoy pirateando algo, ¿sabes? ¿No tuviste esa sensación? ¿Nos pasó a vosotros? No recuerdo yo eso. Yo es que Battle.net lo tuve bastante más adelante, no tengo el recuerdo de Battle.net que dices tú, porque en esa época no lo usaba. El Battle.net era para jugar online, para jugar contra otras personas. Por ejemplo, en el StarCraft 1, para poder hacer partidas contra otra gente, necesitabas el Battle.net. Y era eso, era un diseño tan antiguo que parecía que estabas hackeando, que parecía un programa de hackear. Y bueno, luego ya MMOs pues salieron bastantes. Después del boom del WoW, sobre todo, y del Final, pues sacaron muchísimos. El Archage, el Guild Wars, el Black Desert. Ese es el último que he jugado yo así en plan MMO. Que jugué hace poco. El Black Desert también estuve bastante tiempo yo jugándolo, me gustaban mucho las clases y el mundo que tenían creado y demás, era un juego que me gustaba mucho, pero yo antes del Black Desert estuve en el Tera, que me gustó, pero anteriormente estuve mucho tiempo que era de pago en aquel entonces, al Ion. El Ion me encantaba. Sí, me acuerdo de ese también. Hasta que volvió free to play, y cuando se volvió free to play lo modificaron entero el sistema de juego y para mí se perdió. Me gustaba más cuando pagaba el juego. Cuando dejé de pagar, dejé de jugar. Curioso, A veces pasa esas cosas. A la que quieren tocar algo para mejorarlo, lo que hacen es estropear. Pero bueno. Y bueno, luego vino la madre de todo, el League of Legends. League of Legends, Yo creo que nadie se salva de haber jugado a League of Legends
salvo si, no sé, si tienes 60 años para arriba, pero si no, creo que todo el mundo ha jugado al League of Legends. Y además a mí me pasó con lo mismo que con el lineaje. Llegué un día a casa con mi hermano y lo vi jugando un juego. Digo, ¿y eso qué es? Y me hizo un juego. y me lo empezó a enseñar y recuerdo que lo primero que vi de League of Legends fue que estaba jugando él con Soraka, estaba en la torre de mid defendiéndola y estaba ahí quieto, no hacía nada. O sea, me empezó a explicar el juego y cuando llegué a casa ese día lo instalé y empecé a jugar y no te voy a decir desde entonces porque ha habido una época en la que no hemos jugado, que igual hemos estado 4 o 5 años sin jugar, pero le dimos muy fuerte al LoL, ¿eh? Es un juegazo impresionante. Yo no dejé de jugarlo, yo lo seguía jugando, a lo mejor no tan frecuentemente, pero yo siempre he estado dentro de League of Legends jugando. A lo mejor en vez de las típicas 5x5, el modo ARAM que se puso, ese sí que lo juego casi cada día o cada 2 días, alguna partida. Bueno, yo a League of Legends sigo jugándolo prácticamente desde la beta, para que os hagáis idea del vicio que me he pegado a ese juego, no es ni normal. Lo que pasa es que League of Legends tiene una característica y es que yo me pongo muy violenta con ese juego, sobre todo en partidas de 5 contra 5, porque la gente es súper tóxica. Y claro, yo entro al trapo, soy de las personas que entra al trapo, ¿sabes? Y no veas que madre mía, tuve que dejarle una temporada porque dije esto va a alterarme en mi vida normal, no puede ser. Y ahora he encontrado una manera de jugar a League of Legends más tranquila, que es el Teamfight Tactics, el TFT. No sé si jugáis vosotros de ese modo, pero me encanta y no me tengo que pelear con nadie, así que ahí estoy. No, yo lo que hago es mutear el chat global, solo escucho a los de mi equipo. Y ya cuando los de tu equipo empiezan a raguear, ya pues es inevitable, pero al menos te quitas a 5 que te pueden decir cosas. Pero es que empieza a rajear todo el mundo, inclusive los de tu equipo. Sí, sí, sí. Los rajes de tu propio equipo son legendarios, que puedes perder amistades por el League of Legends. No, tanto no, pero sí. No, es una forma de hablar, pero sí. No veas los piques, ojito, que ese juego lo carga el diablo, te lo digo yo. Sí, no, que ha habido discusiones, a lo mejor perderse amistades no, pero de pelearse bien algunos amigos, de decir hasta aquí no vuelvo a jugar, sí que ha pasado. Además es que tiene una cosa muy curiosa ese juego y es que todo el mundo se piensa que uno juega súper bien y el resto juega fatal. No sé si os pasa, pero siempre es así. Yo juego súper bien, pero mi equipo no me apoya. Y entonces, bueno, se lía, no verás. Sí, todos tenemos un pequeño pro dentro de nuestras cabezas que se cree que puede estar en los mundiales ahora con G2. Sí, y yo, por ejemplo, tras tantos años jugando, en 5x5 he llegado a oro. ¡Gracias! He llegado a oro. Soy muy triste. En TFT sí que he llegado a platino, porque es más fácil, pero si no... No sé cómo iréis vosotros, pero yo no avanzo. Yo Rankeds hace años que no. Hubo una temporada que sí que me lo propuse de jugar Rankeds, de darle muy fuerte y llegué a oro. Más de oro no llegué esa temporada. Pero luego ya pues alguna partida normal sin la tensión de las Rankeds ni nada, más de tranquilo. Yo no recuerdo. Me pasa lo mismo, ¿no? Hace muchos años que no juego Rankeds, pero creo que cuando me lo propuse, no estoy seguro si llegué a Platino 4 o así. Pero no sé si me tocó 5, ¿eh? Sí, además el League of Legends tiene una cosa muy curiosa y es que está tan sumamente extendido que te lo encuentras por cualquier sitio. Yo voy a un bar, ahora no por el COVID, pero antes iba a los bares y veía gente jugando al League of Legends. Una vez entré a un casino y en el casino estaban haciendo un torneo de League of Legends. O sea, estaba por todas partes. Es uno de los juegos que se ha vuelto competitivo, que están equipos profesionales ya que se dedican a esto exclusivamente y quieras que no, pues eso, los torneos, los mundiales, la LCS, todo. Entonces ya se ha vuelto algo como... hasta en los casinos, lo que tú dices, o a la que se puede montar de esto, pues de League of Legends, un torneo de algo de League of Legends. Es lo primero que te viene a la cabeza. Yo creo que para mí, o sea, por la ignorancia de lo demás, para mí el League of Legends fue el que fundó los eSports, porque para mí es lo que vi que hizo saltar todos los torneos y que todo tuviese más... que fuese más mediático. No sé si antes había otra cosa. Yo creo que sí, pero lo que ha hecho League of Legends es internacionalizarlo todo mucho. Porque, por ejemplo, los coreanos tienen torneos así desde mucho antes que League of Legends y de muchos juegos. Son súper precisos en la forma de jugar. Pero sí, lo que ha hecho League of Legends es que se ha extendido pues como una especie de plaga, ¿no? De plaga buena, porque a mí personalmente me gusta mucho. Pero sí que es verdad que sorprende mucho la capacidad de adhesión
a todas partes que ha tenido ese juego. Yo diría, has vendido tu alma al diablo, creador, para que tenga semejante nivel de fama, ¿no? No sé, es sorprendente. Sí, no, a ver, como torneos de videojuegos son muy viejos, porque cuando el Tetris tenía su torneo, o sea, hicieron su torneo en Estados Unidos incluso, el Tetris. No sé, desde el Tetris hasta el League of Legends es como si no hubiese existido más los torneos de videojuegos, y a partir del League of Legends es cuando dije, hostia, que existen los eSports y estas cosas, ¿sabes? Bueno, no se hizo tan viral y tan conocido, no ha habido un boom también con las tecnologías, la gente a medida que ha habido mejor tecnología en videojuegos, más gente se ha ido metiendo en este mundo y esto ha hecho que se masifique y se permita, pues eso, el internacionalizar, pues como se ha hecho con el League of Legends, pero sí que ha habido torneos, por ejemplo, sin ir más lejos, los Age of Empires tenían el modo online y hacían sus torneos o sus partidas y demás, o los StarCraft y cosas de estas también los tenían. No eran tan conocidos ni eran tan populares, pero sí que había torneillos. Es que no existían los eSports como tal, eran torneos a lo mejor más casuals. Vamos, que el boom de los eSports como si fuese el fútbol fue por culpa del LoL, básicamente. Yo creo que para el común denominador de las personas, sí. Yo creo que ha sido ese juego. Para los puretas, no. Seguro que los puretas te pueden decir muchísimos juegos que ya tenían sus torneos y famosos. Pero para la gente normal, yo creo que sí. Sí, o si hubo algunos, yo no lo conozco. Para mí, como tú bien has dicho antes, para mí, en meterme en el mundo de los eSports, si había algo no lo conocía, fue a partir del LoL. Sí, no, pues estamos más o menos igual. Bueno, pues luego del LoL, pues obviamente han habido muchos juegos, han habido muchas más entregas de sagas conocidas y han habido otros juegos que también han sido bastante famosos, pero igual no han tenido tanto impacto. Y últimamente el más reciente que yo conozca aquí que ha tenido un impacto y más reconocido es el que está ahora, que es el Genshin Impact. Sí, ha tenido bastante boom, pero el Genshin Impact yo creo que va a ser como muchos otros. También lo tuvo el Among Us, lo tuvo el Fall Guys y tal. Son juegos que cuando salen engancha mucho a la gente porque son muy llamativos el estilo, pero no sé si va a ser duradero. No tengo yo claro que el Genshin vaya a ser uno de estos juegos duraderos, a no ser que empiecen a meter mucho contenido, pero eso ya dependerá de la compañía y el tiempo lo dirá. Hombre, la verdad no conozco ese juego. Es la primera vez que lo oigo y es raro. Bueno, salió hace no mucho, creo, porque ya te digo, yo estoy un poco fuera de los videojuegos, las noticias, pero me parece que es de no hace mucho. Y bueno, y dentro de los juegos de fantasía, creo que este está bastante metido. Y por lo que estoy viendo de los desarrolladores y las encuestas que lanzan a los jugadores, parece que sí que quieren actualizarlo, así que tiene pinta de que va a haber actualizaciones y que va a haber Genshin para rato. Sí, a ver, Genshin va a haber actualización seguro porque ya está anunciada. La cosa es si esta actualización y estas actualizaciones enganchan a la gente para que se siga quedando, eso es lo que está por verse. Pero bueno, yo me he saltado algunas sagas que si no queréis no entramos en detalles, pero hay sagas que sí que me han parecido fantásticas. Y hay una que no me podía olvidar de mencionar, que son los Monster Hunters. Para mí los Monster Hunters han sido maravillosos. Eso de poder enfrentarte a dragones y a criaturas así, ¡buah! Qué subidón cuando yo me creaba mi arquero y empezaba, pues eso, a ir a la cacería de algún dragón o algo, pues porque la misión te decía que estaba causando estragos en la zona y demás. Yo al Monster Hunter he jugado en la PSP. Es el único que he jugado. Pues yo desde la PSP hasta el que hay ahora en ordenador online. Los he jugado todos, a excepción de los que salieron en la Wii. Sí, la verdad es que era divertido, a mí me gustaba ese juego. Lo que pasa es que, mira, no he seguido, pero no porque no me gustase, ¿eh? La verdad, porque hay muchos al fin y al cabo y tienes que elegir. Sí, eso sí. Sí, yo igual, yo empecé con la PSP jugando con él, con Daniel precisamente, quedábamos los dos en una casa y con las PSPs nos metíamos en la partida del otro y ahí vamos, ¿eh? Y después me he ido perdiendo algunos por medio y el último, el Monster Hunter World, pues está bastante bien, me gusta bastante. Y ese es uno de los juegos que va a salir el año que viene en marzo, que es el que he dicho que estoy esperando. Pero aún queda, aún no se sabe si saldrá bien en marzo o no, porque siempre acaban retrasando las fechas. Bueno, yo creo que si hablamos de juegos relacionados con la fantasía, no podemos dejar de nombrar a los Elder Scrolls, ¿no creéis? A nuestro querido Skyrim, nuestro Oblivion, nuestro Morrowind. Madre mía, esos juegos son míticos para cualquiera que se haya acercado un poquito a la fantasía. Sí, los Elder Scrolls están muy chulos y bueno, se anunció
en un evento de estos de videojuegos que iba a salir el Elder Scrolls 6 de esto hace años y todavía no ha habido ni una sola imagen ni nada, así que creo que vamos a tener que esperar años hasta que salga el siguiente. Sí, años, pero que se sigue jugando al Skyrim casi como el primer día, ¿eh? No digo como el primer día, pero la gente sigue sacando mods, hay un mogollón de gente metida todavía en el Skyrim, rehaciéndolo es una pasada. De hecho, yo el Skyrim para realidad virtual lo conseguí hace un año o así, o sea que muy reciente y se sigue vendiendo y a 60 euros el juego, ¿eh? O sea, tampoco digas que es que ha bajado muchísimo, sigue teniendo una tirada muy importante y es que el Elder Scroll bueno, es una saga increíble porque aúna todos los elementos de la fantasía muy bien. Es un juego de rol, pero en el que además puedes interactuar a nivel de poder coger un vaso y llevarte el vaso a tu casa si tú quieres. Entonces, no sé, son muy completos. Puedes hacer de todo. Sí, no, si yo el Skyrim en concreto, este verano me lo pasé. O sea, creo que fue en agosto que me lo volví a pasar y lo disfruté mucho, porque es lo que tú dices. Puedes decir, pues mira, en esta quiero ser asesino y ladrón, me voy a dedicar a robar y a dar por saco por todo el mundo de Skyrim, o no, o quiero dedicarme a ser pues un mago de renombre de la escuela de magos. Es que puedes escoger la versión que quieras del personaje y llegar a lo más alto. Y perder horas y horas y horas y horas sin fin, ¿eh? Porque tiene una experiencia de juego que yo no creo que nunca llegue a sacar todo lo que hay en el juego. Y digo nunca, ¿eh? Que son muchas cosas. O te vuelves fan incondicional y investigas cada esquina siguiendo guías y viendo vídeos por si alguna cosa te lo dejas, o siempre que juegas acabas descubriendo alguna cosa nueva que dices, hostia, yo en mis partidas anteriores esto no lo había visto. Y hablando del Skyrim, a mí me gustaría mencionar una cosa que me pareció muy entrañable y es la abuelita del Skyrim, ¿la conocéis? No. Es una señora que creo que tiene sus 80 y pico años, que es súper fan del Skyrim, pero súper fan. Lo juega todos los días y demás. Entonces se ha hecho muy famosa porque, claro, no es muy normal que una anciana juegue al Skyrim y que sea fan. Entonces los productores, como ella está deseando jugar a la siguiente entrega, pero ella misma dice que como tardan tanto, al final no va a poder. Entonces los productores lo que han hecho ha sido crearle un personaje que va a aparecer en el juego, un personaje jugable, no para llevarlo tú, pero un NPC y tal, que te va a hablar y tal, que es esta señora. Qué cosas. Pues no había oído esa historia, la verdad. Es curiosa. Parece entrañable. Son cosas bonitas que al final enriquecen el mundo que están creando, en este caso el Skyrim, y que además les da mucha publicidad. Está muy bien. Vale, luego tenemos, yo por ejemplo, que a mí me gustan mucho los juegos de construcción y supervivencia, pues hay varios juegos, ¿no? Que están en esa categoría, que se pueden meter también en la fantasía. Un juego muy antiguo también, que es el Spore. El Spore pues nació para ser un juego educativo en el que se iba a explicar la evolución de las células y cómo iba pasando el tiempo, se iban evolucionando en criaturas y demás, y al final lo convirtieron en un juego, que es el juego del Spore. El Spore, pues como conocerán muchos, empiezas siendo una célula en el agua y entonces te vas alimentando, vas creciendo y al final pues llegas a un momento en el que evolucionas a ser una criatura que pasa a tierra. De tierra pues lo mismo, vas evolucionando, vas encontrando partes de otras estructuras que adherirte y evolucionas y te vas haciendo una criatura más grande. Pues pasas a tener pues socialización y vas creando comunidades y después pues al final te conviertes en una civilización tecnológica y pasas al espacio y desde el espacio empiezas a investigar pues todo el universo. Un juego que es bastante completo y que es bastante viejo y tiene su historia. Está bastante bien. ¿Lo habéis jugado alguna vez? Yo sí, jugué bastante ese juego, me gustó mucho en su día, la verdad. Y que lo hayas recordado me parece curioso porque es un juego que lo tenía súper olvidado en mi mente, ¿eh? Pero la verdad es que me gustó mucho. Yo también lo jugué, la verdad es que es eso, es la evolución, empieza siendo una mera célula y acabas explorando el universo. Es todo el proceso entre medio de cómo evoluciona, ya no tu personaje, sino la vida. Claro, entonces aquí la fantasía pues de eso, ¿no? Estás en mundos que son completamente nuevos, son todo fantasía, están inventados todos. Después tenemos otro juego, el cual también tiene su historieta, que son los Sims.
Los Sims, como conocerán muchos, es un juego de socialización, de estar por ahí con tu personaje haciendo tareas del hogar o ir a trabajar y demás, pero el juego nació como un programa para arquitectos, para hacer arquitectura. Pasa que como le salió tan bien al señor, pues lo pasó a un juego y al final pues ha ido los Sims. Y en este pues tienes mucha fantasía, porque hay expansiones, por ejemplo, que es de magos, tienes un poco de todo. El mundo en el que está los Sims, pues, obviamente no es la Tierra, está ambientado en un sitio totalmente de fantasía. Puedes moverte y puedes hacer muchas cosas. Sí, los Sims es más bien una distopía, más que fantasía es distopía, es como nuestro propio mundo, pero no es específicamente este, pero tiene los mismos usos. Pero como bien dices tú, tiene un montón de expansiones fantásticas que traen vampiros y traen de todo. Yo a los Sims es otro de estos juegos que he perdido horas y horas de mi vida. Madre mía, es que he jugado mucho ahora que lo pienso, ¿eh? Sí, no, y lo que haremos, y las horas que gastaremos. Y las que gastaremos, exacto. Y ya pasando a otro juego que a mí me gusta mucho, que estaba en Kickstarter, no sé si ya ha salido o sigue ahí, aún no estoy seguro ahora, es el Ringworld. El Ringworld es un juego que a primera vista no llama porque tiene una pantalla, o sea, lo que ves en la pantalla te recuerda a un juego muy antiguo en 2D, pero tiene un trasfondo y una complejidad del juego que es bastante grande. Este juego trata de supervivencia y construcción también, y te sueltan a 3 personas, un planeta totalmente inventado, y esas 3 personas tienes que manejarlas para utilizar el entorno y sobrevivir a todo, a tormentas, al clima. Vienen tribus cercanas a atacarte, vienen mecanoides desde el espacio que aterrizan y te quieren matar. Tienes que sobrevivir. Y aun quitando todos esos problemas que vienen a dañarte a ti, si los quitaran, el juego sería lo suficientemente complicado por sí como para poder jugar y que sea bastante difícil. No sé si habéis jugado a este. A ese en concreto no, pero a este tipo de juegos que dices sí he jugado a varios. Yo a este no, pero sí lo he visto y es un juego al que le tengo echado el ojo, porque gráficamente no es nada. Pero sí que he estado viendo vídeos y te da una versatilidad a la hora de que pasen fenómenos y hasta los personajes sufren heridas y locura. O sea, es de todo, tiene de todo la verdad el juego. Sí, es de lo más parecido a la realidad en cuanto a cosas que le pueden pasar a tus personajes. Lo que decías, ¿no? Si le ataca, por decir algo, viene una rata que está loca, porque pasa, y te muerde el pie a uno de los tuyos, tú tienes ahí un mordisco en el pie, y ese mordisco se puede infectar. Si se infecta, pierdes la pierna. Es muy complicado, tiene muchas cosas que tener en cuenta. Está muy bien ese juego. Yo ese juego lo tendría sin duda si fuese cooperativo. Siendo single player me acaba, pues eso, tienes que dedicarle mucho rato y tal, pero si es cooperativo siempre puedes estar, pues eso, construyendo tu base con un amigo o con lo que sea, y ya cambia mucho el concepto del juego. Sería para mí mucho mejor si tuviese la posibilidad de cooperativo, ya no digo online, solo cooperativo con un amigo. Y luego pues otros 2 juegos que me gustaron mucho a mí, que son de fantasía con mundos creados y unas historias que para mí fueron muy buenas, son los 2 Divinities, el Original Sin 1 y el Original Sin 2. Y la verdad es que los 2 me encantaron, tienen una jugabilidad que es de batallas por turnos, que a mí me encanta, y los recomiendo mucho por su historia y por sus mundos y todo lo que puedes explorar por ellos. A mí esos tipos de juegos me gustan mucho también. El problema que tengo es que requieren también de mucho tiempo. Actualmente el tiempo no me sobra. Me pasa lo mismo, aparte con los Divinities, con los Pillars of Eternity. Estuve muy enganchado al primero y estuve muy pendiente de que sacaran el segundo, y me pasó lo mismo. Adquirí el segundo y no lo he podido jugar bien por falta de tiempo. Pero son juegos que me encantaría pasarme también. Sí, es que son muy requirientes de tiempo. Es como el Pathfinder, es otro de estos. Igual. Son juegos en los que la historia, pues eso, es de leer, de tomar decisiones, de ves a hablar con este, ve, muévete aquí. Entonces, al ser interactivo y a la vez tener que ir leyéndolo, porque no es lo mismo que los que son con cinemáticas y pura acción y demás, pues te requieren más tiempo. Si lo quieres explorar todo bien, si quieres hacer un rush a la historia y ir a saco por la historia principal, se puede hacer bastante más rápido. Es como los Skyrim, al fin y al cabo tú puedes hacer la historia principal en nada y menos. Skyrim, la historia dura poquito. Ahora,
te pierdes en el mundo de Skyrim, que es lo bonito de ese juego. Con que es secundarias, con monstruos, enemigos, cuevas, explorar, de todo. Sí, son juegos para dedicarles tiempo, para decir, esta tarde no voy a hacer nada más y me dejo llevar por la fantasía y que no me llame nadie. Y ya está, y a disfrutarlos. Esta tarde y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Las que haga falta, ¿no? Si no fuese por la falta de tiempo que hay, para tantas cosas que hay que hacer. Pues sí, lo que... Bueno, a mí me gustaría añadir uno que no se ha nombrado, no sé si habréis jugado vosotros, que es los 3 juegos del Fable. ¿Habéis jugado? No. Lo probé primero, pero no lo cogí. O sea, no me acabé de enganchar. Vale, pues el Fable es un juego que mezcla la fantasía con el humor. Es para dar un toque así diferente a todo lo que hemos estado hablando. Es totalmente de humor. Es fantástico porque tú vas por el mundo fantástico como en cualquiera, haciéndote mago, etcétera, etcétera. Pero es todo con un toque sarcástico. Y es muy divertido. Por eso, para nuestros oyentes, los que hayan jugado, que lo recuerden un poquito porque a mí, sinceramente, me gusta mucho el Fable. Y poco más, eso. Y bueno, es que juegos hay para aburrir. Si nos ponemos a decir, pues entraríamos en todos los Star Ocean, el Dragon Age, en Mass Effect, que aunque sea de ciencia ficción, es también fantástico. En fin, es que para aburrir. Podríamos acabar mañana si siguiéramos hablando de juegos uno detrás de otro. Me parece poco. Tan 3 horas para que sea mañana y puedo estar 3 horas tranquilamente. Tranquilamente, ¿eh? 3 días, sí. Ya solo con el Final 7 y con todo lo que hay en ese mundo me podría tirar aquí horas hablando. Y después de todo esto, de tanta charla y de llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de esta taberna, saldremos de la aldea en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para que nos contactéis. El email es refugioDelAventurero@gmail.com. Y alguna de nuestras redes sociales, por ejemplo, el Facebook de Alma es @almamínguezherrera y el Instagram, tanto de Daniel como mío, que es por parte de nuestro libro en Instagram, es @sagagaldin. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto en el próximo programa, que seguramente será la fantasía en la televisión. Acordaros de cerrar la puerta al salir, que hace frío, y buen viaje, aventureros. Buen viaje a todos y muchas gracias por escucharnos. Un saludo, amigos. Buen viaje, aventureros, id con cuidado en el camino.